Materiales: carbón o madera para fabricarlo, una espátula o tarjeta de PVC, una tapa de metal, agua, pegamento económico, vinagre opcional, una hoja de acetato o alguna superficie lisa, canicas, una caja de plástico con tapa, una tela opcional. En este caso utilizamos madera para fabricar el carbón desde cero. Colocamos la madera para hacer un fuego controlado. Además, este proceso es un poco largo y tedioso. Más o menos fabricar esta tinta me tomó entre 1 y 2 días. No todos son puntos negativos, también tiene sus puntos positivos. Si te animas a fabricar esta tinta china con 2 o 3 dólares puedes fabricar entre medio litro y 1 litro. También depende mucho de la calidad de los materiales. Eso va a influir bastante en la calidad de la tinta. Puedes utilizar un buen carbón desde el principio, como por decir carbón activado o un carbón fabricado por ti mismo. O inclusive puedes comprar el carbón. Vas a una carbonería y pides tu carbón. Usualmente se encuentra como cizalla de carbón o merma de carbón, que es cuando el carbón choca entre sí cuando lo transportan y el polvo que se genera se va hasta el fondo, y ese te podría servir perfectamente, además de que te ahorraría mucho trabajo al momento de molerlo. Esa es otra cuestión. Las técnicas que utilizas para moler el carbón también influyen en la tinta. Ya al final, cuando tu carbón ya está hecho, para frenar la reacción y evitar que tu carbón se consuma, vas a agarrar agua y se la vas a echar encima a tu carbón. Eso va a evitar que se consuma y frene la reacción. Ya una vez que tengamos el carbón mojado, esperamos a que se seque. Se va a quedar más o menos así. Usualmente se seca entre unas 2 a 6 horas. Quedan un poco de impurezas, madera que no ha sido quemada, así que lo vamos a triturar. Primero quitamos esas impurezas. Volviendo al tema de triturar el carbón, si lo mueles de forma manual vas a tener un pequeño problema porque te vas a cansar y no va a quedar tan fino el carbón. Aunque si lo decides triturar de forma manual va a funcionar de igual forma, solamente que no va a tener la misma calidad que una tinta fabricada con otro método, como por decir un molino de bolas. Usualmente el carbón se tritura entre 6 a 7 horas. Lo que pasa es que con el molino de bolas, como es un molino que tiene pequeñas bolas de acero adentro y un motor que está en la parte de afuera, te da la capacidad de que puedas triturarlo por más tiempo y con mucha mayor calidad. Si ustedes no tienen un mortero, como fue mi caso, pueden agarrar una tapa de metal, esas de las de mermelada o de mayonesa, y triturar su carbón con esa tapa. Y volvemos a repetir el proceso de moler con la tapa el resto del carbón. Otro punto muy importante es el agua. Si utilizas agua potable va a ser un poco complicado que se te incorpore bien. No va a ser imposible, pero va a ser más difícil. Aquí lo recomendable es que utilizaras agua de botella. Un agua que ya pasó por un proceso para quitarle las sales minerales o la mayor cantidad de sales minerales. Eso te va a ayudar que al momento de secar la tinta no se te formen grumos o se te cristalicen los minerales del agua. Suele pasar y pasa mucho cuando la cantidad de sales minerales está en demasía en algunos lugares. Afortunadamente ese no fue mi caso y el agua potable que nosotros tenemos, el agua de llave, no tenía tantas sales minerales. Pero si por algún motivo no llegasen a tener a la mano agua de botella o agua embotellada, lo que pueden hacer es que agarran el agua de la llave, la hierven durante 10 minutos y todos esos minerales se van a decantar en la parte de abajo y utilizan solamente el agua que está en la parte superior. Cabe recalcar que esta tinta china, o por lo menos el carbón, no está tan molido. Esto le quita
bastante fluidez a la tinta. Entonces no se podría utilizar para estilógrafos o plumas fuente. Si se quisiera hacer algo parecido al resultado de una pluma fuente, puedes hacer una especie como de pluma caligráfica casera que les vamos a enseñar a hacer en otro video, pero no directamente a tu pluma, porque la va a tapar. Aquí lo que estamos haciendo es tamizar el carbón para que quede lo más fino posible para volverlo a moler. También lo que podrías hacer es reemplazar el agua por alcohol. Eso lo que haría es que tu tinta china, al momento de ser aplicada, se secara más rápido. Y hay muchas presentaciones de tinta china. Está la tinta china tradicional, que es un trozo de tinta sólida. Es más una consistencia sólida pastosa, como la de un color pastel graso, más o menos. La tinta china que nosotros conocemos, la que te venden en la papelería, la líquida, y otros tipos de tintas un poco más específicas. Que si todo va bien y les gusta este video, les enseño a fabricar inclusive hasta la tinta china sólida, la tradicional. Una vez que ya tengamos todo el carbón triturado y tamizado, lo guardamos, porque lo vamos a ocupar más tarde. Esto es opcional, de guardarlo en un botecito y colocar las canicas, porque esto va a ayudar a triturar más el carbón de forma manual. Es básicamente un molino de bolas hechizo. Es algo realmente muy casero, pero es bastante funcional. Además, tomen en cuenta que este video está diseñado precisamente para que ocupen la menor cantidad de materiales posibles. Así es que en otros videos les voy a enseñar a fabricar tintas con mayor calidad y mejor presentación. Una vez que ya hayamos terminado de moler el carbón con nuestro molino de bolas, por así decirlo, casero, vamos a terminar de moler con la tapa. Juntamos todo nuestro material para luego volverlo a moler, y así la cantidad de veces que ustedes quieran. Eso depende mucho de qué tan fino ustedes lo quieran. En mi caso me gustó cómo quedó bastante fino, así es que lo vamos a guardar para que no esté ensuciando las cosas. Más o menos así es como tiene que quedar el carbón. Traemos nuestra agua y colocamos el agua en nuestro pequeño acetato con un poco de carbón ya molido. En la tradición china, para hacer la tinta se ocupan 3 elementos: la piedra de entintar, la tinta y el pincel. La tinta se frota con una piedra y agua para poder disolver la tinta, pero como nosotros no tenemos la piedra, lo hemos reemplazado por la tapa y por el acetato. Colocamos el carbón con un poco de agua en nuestro acetato y procedemos a frotar nuestro carbón y el agua para empezar a mezclarlo. Esto lo que va a hacer es que no solamente lo va a mezclar, sino también lo va a moler mucho más, al mismo tiempo que lo está incorporando con el agua. Y eso lo hacemos la cantidad de veces necesarias, porque realmente esto no tiene un tiempo específico. Es hasta que la tinta esté bien diluida con el agua y con los demás componentes. En mi caso yo tuve que hacer este proceso unas 3 a 4 veces. También a la tinta se le puede agregar vinagre. Esto tiene dos funciones. Uno, que es conservante, y la segunda, que intensifica el color. Lo hace un negro más intenso, aunque no es tan necesario. Es opcional, es simplemente para darle mayor calidad al resultado final. Y como están viendo en la pantalla,
ya la tinta china ya se está formando, ya tiene un color intenso. Entonces a partir de aquí ya la empezamos a juntar y la colocamos en un traste. También en esta parte se le puede agregar el vinagre. Algo que sí es importante es colocarle un aglutinante, algo que permita que se adhiera al papel, porque si nosotros no echamos el aglutinante, lo que va a pasar es que al momento de que seca la tinta china, como es carbón, solo va a quedar el carbón. Entonces si le pasas el dedo se va a borrar. Esa es la función del pegamento aquí. Lo estamos diluyendo a 2 partes de agua por 1 parte de pegamento. Hacemos nuestra prueba. Cargamos el pincel. Aquí se me olvidó, lo enjuagué y lo pasé por el acetato para que vieran que no está cargado con tinta química o con tinta pues sí, tinta industrial. Vemos que ya se adhiere al papel. Esa no tiene el pegamento. Entonces la marcamos para incorporar el pegamento. El pegamento es dependiendo de cómo vean la tinta. En mi caso yo iba haciendo pequeñas pruebas. Colocaba la tinta, la juntaba, la aplicaba y si veía que al momento de que le pasara el dedo o la mano se volvió a borrar, volvía a colocar el pegamento. Entonces eso ya depende mucho de su tinta. Además, si les quedó muy espesa su tinta, pueden agregar más pegamento diluido con agua, o si les quedó muy aguada, colocar más pigmento, más polvo de carbón. Pero como agregaron más carbón, se va a adherir menos. Entonces eso se arregla colocando unas cuantas gotas de pegamento directamente a la mezcla, ya sin diluir. Prácticamente para este punto la tinta china ya estaba completamente hecha. Solamente estaba colocando más pigmento para que la tinta quedara más oscura. También depende mucho de la cantidad de pigmento que ustedes coloquen. Pueden hacer una tinta china un tanto más grisácea o una tinta china completamente negra. Lo que yo les recomiendo es que hagan la tinta china lo más negra posible. Y si ustedes la quieren hacer un poco más grisácea, colocar agua después. Volvemos a juntar nuestro material en el acetato para poder hacer una prueba de calidad. Como ven, la tinta china quedó bastante bien. A pesar de que hayamos utilizado algunos procedimientos muy rudimentarios, pueden ver que la tinta china quedó bastante bien a pesar de que utilizamos métodos muy rudimentarios. Vuelvo a utilizar el pincel en el acetato para que vean que no está cargado previamente y volvemos a hacer la prueba de calidad en un papel completamente blanco. La que está a mano derecha es la que no tiene pegamento, y la que está a mano izquierda es la que tiene pegamento. Volvemos a juntar y esa última tinta es la que va a tener vinagre. Terminamos de juntar nuestro material. Colocamos el vinagre y hacemos la prueba de calidad. Al final se limpia la lámina de acetato porque si no se va a pegar y es un poquito complicado despegar. Aquí, como están viendo, ya terminamos de limpiar y procedemos a hacer la prueba de calidad. Ahí hice un pequeño brinco porque se tardó un poquito, entre 5 y 10 minutos, y no iba a aparecer
15 minutos en el video. En lo que termino de hacer la prueba de calidad, para resumir, si utilizan desde el principio agua embotellada que tenga una cantidad muy baja de minerales, un muy buen carbón, como por decir el carbón activado, que no cuesta más de 20 pesos, vinagre y pegamento, y lo muelen bien, les va a quedar muy bien su tinta. Al final ustedes pueden filtrar su tinta china. Como ven, yo la filtré para que vieran que pues desafortunadamente no la molí con un molino de bolas y no quedó tan fino el carbón y se quedaron algunas partículas en la tela. Pero si ustedes utilizan un buen carbón desde el principio, lo muelen con un molino de bolas, utilizan agua destilada o agua con una cantidad de minerales muy baja, vinagre y un buen pegamento, les va a quedar un resultado bastante interesante, bastante bueno. Es más, yo cambiaría el pegamento por goma arábiga, que es como se hacía antes. Como ven, la primer tinta que no tiene pegamento se retira muy fácil. La segunda ya le cuesta más trabajo y la última quedó bastante bien. Espero que les haya gustado y espero que se suscriban. Muchas gracias por verme. Adiós.